Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Eni eSynth 0W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Eni es un fabricante italiano que en general nunca ha entrado con mucha fuerza en el mercado español y en general en el mercado europeo, pero que tiene algunos productos que son muy interesantes. Este modelo que vamos a analizar se trata de un 0W30 y cumple con una homologación del grupo BAG un tanto peculiar. Empezamos como siempre con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante: densidad 15 grados, 856, viscosidad cinemática 100 grados, 9,6 e índice de viscosidad 168, valores promedios comparados con otros aceites 0W30 con bajo HTHS. Viscosidad 35 grados bajo cero, indica un valor 6.000 centipoises, punto de inflamación tan solo 210 grados, punto de fluidez también conocido como punto de vertido, punto de congelación 39 grados bajo cero, también muy normalito. Y en cuanto al TBN, que es la alcalinidad, aunque aparece aquí el recuadro, pero el fabricante no ha indicado nada. En cuanto a la homologación de fabricante, indica que homologa de manera oficial las normas del grupo BAG 503, 506 y 50601. Para la mayoría de usuarios que tenéis un vehículo BAG, estas normas es posible que os suenen de algo o directamente no os suenen para nada, porque son unas normas de homologación que pasaron un poco sin pena ni gloria. Estas normas hacen referencia a aceites con bajo HTHS o lo que es lo mismo, aceites ahorradores de combustible, y son homólogas a lo que puede ser una CA A5V5. En la actualidad está muy de moda el tema de los aceites ahorradores de combustible con bajo HTHS, con baja viscosidad a 100 grados. Bien, pues estas normas el grupo BAG las sacó en el año 99-2000 aproximadamente, hace 20 años. Hace 20 años el grupo BAG ya contemplaba el uso en sus motores de aceites ahorradores de combustible. Pasamos a la hoja MSDS, también conocida como hoja de seguridad, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento, en este caso de la Unión Europea, tienen que indicar algunos tipos de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos, por inhalación, así como también pueden ser contaminantes de agua. Como tal, este documento no hay que tomarlo como la receta completa del aceite, porque no lo es. Aquí el fabricante se limita a cumplir con el reglamento de la Unión Europea, pero sí que en algunos casos nos puede servir de ayuda para descifrar algunos tipos de compuestos, algunos aditivos y sobre todo algunos tipos de base que se han utilizado para la formulación del aceite. En este caso concreto, el fabricante nos indica que ha utilizado un compuesto con una concentración comprendida entre un 30 y un 40% con un CAS 157-707-86-3. Eso es base PAO perteneciente a los aceites grupo 4. Otros compuestos que indica el fabricante que se han utilizado: lleva un poquito de aceite base mineral altamente refinado, eso es base HC, también lleva fósforo, lleva distintos tipos de calcio, fenol, aditivo antioxidante, etc. Comenzamos con los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad cinemática 40 grados, 54,26, viscosidad cinemática a 100 grados e índice de viscosidad 169, muy fiel a lo declarado por el fabricante, salvo la viscosidad a 100 grados que es ligerísimamente superior. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos, lo que es la alcalinidad que tiene el aceite, indica un valor 9,48, está bien, no va a batir ningún récord, pero tratándose de un aceite full SAPS está dentro de la media. Aquí en el canal hemos llegado a ver algún modelo también full SAPS con en torno a 12, 13 aproximadamente. En cuanto a la acidez, indica un valor 2,65, quizás algo elevado, pero hay que tener en cuenta que se trata de un aceite full SAPS y viene bastante rico en aditivos, con lo que los propios aditivos elevan la acidez. Y aquí, como suelo comentar, lo interesante, aunque no es primordial, es que la diferencia inicial entre la alcalinidad y la acidez, lo que es el TBN y el TAN, sea lo mayor posible, ya que el aceite, conforme se vaya poniendo viejo, vaya acumulando suciedad, residuos generados dentro del motor y sobre todo distintos tipos de ácidos, pues el TBN se va a ir reduciendo. Llegará un momento en que el TBN sea igual o inferior al TAN y ese sería el punto óptimo para realizar el cambio de aceite. Concentración de cenizas 1,25, indudablemente estamos delante de un aceite full SAPS. Punto de congelación 56 grados bajo cero, una muy buena puntuación.
El fabricante declaraba 39 grados bajo cero y aquí ha sacado mucha mejor puntuación. Punto de inflamación 230 grados, aquí también ha dado mucho mejor puntuación. El método utilizado es exactamente el mismo, ASTM de 92 con el crisol abierto. El fabricante, no sé por qué, declara 210 y ha dado 230, muy por encima y una puntuación mucho mejor. Capacidad de bombeo no se ha medido, así como tampoco el NOAC, que es un parámetro que me gusta mucho revisar ya que dice mucho sobre la calidad del aceite, y en cuanto al azufre indica que tiene 364, un valor bastante bueno, tratándose de un aceite full SAPS. El límite máximo que impone la norma CA 5B5, así como la norma API-SN, es de 0,5. Está ligeramente por encima de lo que pueden ser los límites de una CAC2 o una CAC3 Mid SAPS, que impone el límite máximo en 0,3. Aprovecho para recordarte que si eres aficionado a la mecánica y te gusta el contenido de mis vídeos, no olvides suscribirte y darle a la campanilla para ser el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Comenzamos con el paquete de aditivos. Molibdeno es un modificador de fricción, ayuda a reducir el sonido del motor, el consumo del combustible, así como ligeramente el desgaste. Indica un valor 6, eso lo podemos interpretar como un falso positivo. Fósforo y zinc juntos forman el aditivo ZDDP, aditivo principalmente antidesgaste y antioxidante, 1104 y 1272, por encima de la media. Como norma general estamos acostumbrados a ver concentraciones entre 700, 800, 900, 1100 y 1200. Está bastante bien. Boro, que hace función de dispersante, y en este tipo de concentración de 219, que es bastante elevada, es posiblemente que también esté haciendo función de modificador de fricción, similar a lo que puede ser el molibdeno. Magnesio hace función de neutralizante y detergente, 251, también una concentración muy elevada. En la mayoría de los aceites nos solemos encontrar concentraciones muy homeopáticas de 5, 10, 15, 20 aproximadamente. Aquí lleva 251, que es una concentración bastante elevada. Y en cuanto al calcio, también es un aditivo neutralizante y detergente, lleva 2770, está bastante bien, es un valor promedio. Los aceites full SAPS como tal suelen tener en torno a 2500 hasta 3500, hemos visto algún modelo, 2770 acompañado de 251 de magnesio, está muy bien. Wolframio, también conocido como tungsteno, así como el titanio, son aditivos que hacen función antidesgaste, también antioxidante. En este caso no se han medido y desconozco si este fabricante lo utiliza, pero en principio me suena que no. Normalmente el wolframio lo solemos ver de manera muy habitual en los modelos gama alta de Ravenol, así como en algunos modelos gama alta de Liqui Moly, y el titanio lo solemos ver principalmente en la gama Castrol Edge Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, indica un valor 60,2. Con esto podemos entender que el fabricante para la formulación de la base del aceite ha utilizado éster perteneciente a las bases grupo 5. Pasamos a la hoja de FETIT y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base principalmente, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. Aquí destacan tres crestas, una de ellas la que se forma en torno a 1750, está ahí en torno a 3, también hay una cresta bastante elevada en torno a 1180, esto es señal directa de que el fabricante ha utilizado éster para la formulación de la base del aceite y lleva en torno a un 10-15%. En cuanto a la tercera cresta, también muy a tener en cuenta, la cresta que se forma en torno a 722, está un poco por encima de 1, con eso podemos entender que aproximadamente lleva en torno a un 30-40% de PAU, perteneciente a las bases grupo 4. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar sobre todo la base utilizada, en torno a un 30 o 40% de PAU y un 10% de éster, eso no se ve todos los días. Muy buen paquete de aditivos, muy rico, muy vigoroso, salvo por el tema del molibdeno, del resto lleva mucho de todo. Y en cuanto a las propiedades físicas, no son fieles a lo declarado por el fabricante, sino que son bastante mejores, sobre todo el punto de congelación muy superior y el punto de inflamación también. La viscosidad sí coincide plenamente, se trata de un aceite ahorrador de combustible. El TBN, tratándose de un aceite full SAPS, no destaca especialmente, pero tampoco es para considerarlo como una carencia, pero en general me parece un muy buen aceite. Hay que tener presente que tratándose de un aceite que solo cumple una norma de homologación del grupo BAS, que es bastante antigua, y la misma pasó sin pena ni gloria, porque la verdad es que no triunfó demasiado, no sé por qué, es muy probable que lo que es la formulación del aceite se haya mantenido inalterada en el tiempo. Es muy probable que en lo que a CEA se refiere, si bien es un A5B5, es posible que no sea de las últimas y más vigentes, así como también si tuviese un homólogo en la norma API sería muy seguramente un API SL.
Con todo y con ello, lo que quiero venir a decir es que no es un aceite indicado para usar en un motor muy moderno, ya que tiene otras necesidades y otras características, pero si por ejemplo tienes un motor antiguo desde aproximadamente 2004 hacia atrás y requiere una norma CAV5, como era en aquella época prácticamente todos los motores de Ford, pues sí que es una opción muy buena para poner. En cuanto al precio, he estado mirando por internet, no es un aceite muy fácil de conseguir, pero sí que creo hay aquí en España una página web que lo tiene, también a través de Buy, Amazon y demás, y su precio ronda en torno a los 50-55 euros el envase de 5 litros, también lo hay en envase de 4 litros, un poco más económico, para un aceite con un 30-40% de PAO y un 10% de este y un rico paquete de aditivos, lo veo en su precio. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, como siempre te dejo abajo un enlace para el grupo de Telegram, que ya somos casi 200, ahí se puede hablar de mecánica, de recambios, de repuestos, de aceites, de filtros, de detailing, de ofertas de tienda online, etcétera. Comparte el vídeo, que de esa manera das un gran apoyo al canal, seguro que tienes algún hermano, un primo, un vecino, un cuñado, un compañero de trabajo que también es aficionado a la mecánica y a sus manitas. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.